estamos en el 17º Encuentro de Geógrafos de América Latina, aquí junto con la profesora Amalia Inés Geraiges de Lemos. Hoy en día sacamos un rato para compartir con la profesora y dialogar sobre la idea de el uso de conceptos en América Latina versus algunas ideas o conceptos que vienen de la herencia académica europea o anglosajona. Y pues queríamos aprovechar, profesora, nosotros tuve la oportunidad de estar en un panel en el que usted comentó sobre el uso del término de la gentrificación y cómo ese concepto no debía utilizarse en América Latina porque no nos aplicaba. Y eso nos llevó a una reflexión sobre el uso de conceptos y la creación de conceptos para generar una teoría, una nueva mirada a nuestra geografía crítica, ¿no? Entonces, me gustaría, ¿verdad?, que nos aportara o comentara algo más sobre la importancia y de ese proceso, ¿verdad?, en nuestra academia acá en América Latina. Bueno, yo pienso que para ser concreta una geografía latinoamericana, que yo la llamo de geografía mestiza, me parece que tenemos que empezar a ver los conceptos que heredamos de los franceses, de los ingleses, de los otros países del mundo, hasta qué punto se adaptan o no, porque nosotros tenemos una sociedad diferente, nosotros tenemos una sociedad compuesta de varios tipos de grupos, de comunidades, de clases y demás. Entonces, por ejemplo, no tenemos lo que los ingleses llaman gentlemen. Ese tipo de clase de gente no la tenemos, porque aparte de eso nosotros tenemos por herencia una serie de prejuicios que están muy difíciles dejarlos para atrás. Entonces no podemos usar gentrification porque no tenemos gentle y porque la clase alta latinoamericana, la clase social de mayor poder adquisitivo en América Latina no va a vivir en el centro de las ciudades como fueron los gentle en Londres, porque también Londres ocupa un lugar, un papel social en la historia que no lo ocupan nuestras ciudades. En primer lugar está Nueva York, en segundo lugar está Londres como ciudades mundiales. Entonces ellos no podían dejar que las construcciones alrededor del río Támesis o en el centro, donde es la City de Londres, se desvalorizara. Entonces ellos crearon una nueva forma arquitectónica, una nueva forma urbanística, para que ahí la denominaron gentle, porque pusieron para afuera los operarios que vivían ahí para poner la gente que trabaja en el mercado financiero a partir del momento que se tornó el capital financiero lo más importante dentro de la economía del mundo. A partir del momento que la globalización se mostró el paño de fondo de todas las relaciones que la economía y la sociedad tuvo que enfrentar. A partir de ahí entonces inventaron la gentrification, pero nosotros no tenemos eso. ¿Qué papel ha cumplido San Pablo? ¿Qué papel ha cumplido Buenos Aires? Buenos Aires hasta la bolsa está casi en el final. Río de Janeiro ya perdió la bolsa. Entonces San Pablo está entre las bolsas mayores, pero ocupando un segundo lugar. San Pablo está después, es la mayor de las ciudades de América Latina, pero no ocupa el lugar de Nueva York, ni el lugar de Londres, ni el lugar de París. Las tres mayores son Nueva York, Londres y Tokio. Y las otras están en la escala y San Pablo es la primera de América Latina, pero de todas maneras están lejos de Londres y lejos de Nueva York. Entonces no tenemos gentrification. La bolsa continúa estando en el centro, en el caso de San Pablo, pero no hay una clase social que vive en ese lugar. Va todas las mañanas, trabajan hasta las 5 de la tarde y van a vivir o en un condominio o en un edificio que, como les contaba hace un rato, yo conozco un edificio en San Pablo, en lo que se llama el San Pablo Mundial, que tiene habitaciones hasta para guardar los utensilios de plata. Entonces hay una otra forma. El centro de San Pablo, como el centro de Buenos Aires, como el centro de las otras ciudades, y especialmente las que tienen una historia larga dentro de la colonización,
Hoy van al centro, ¿quién? Los turistas o los pocos que trabajan en el centro. Los pocos que trabajan en el centro. Y los otros también vamos al teatro, porque en general el teatro municipal está en el centro, porque en general ahora están reformando a los que eran antiguas sedes del ferrocarril, lo están poniendo, que son hechos en la época de los primeros años del siglo XX, cuando las ciudades empezaron a organizarse en función del plano Haussmann. Entonces, hay dos ciudades para nosotros, una ciudad hecha a través de los planos urbanísticos, que en esa no cuentan en los planos, en los proyectos del planificado, que en ningún de ellos consta la cantidad de gente que vive fuera del centro. Cuando digo centro, digo el área central de la ciudad que está valorizada a través de las actividades económicas que desarrolla el centro. Y ante esos fenómenos, o sea, si en otros países lo llaman gentrificación, nosotros, ¿cómo podemos entonces llamar o estudiar o empezar a acercarnos a los movimientos o cambios en la ciudad con relación a lo económico, a la población, y qué relevancia entonces tiene, ¿verdad? Poder estudiar eso y con qué conceptos nosotros los podemos abordar desde una geografía de la América Latina? Bueno, primero que nada, no se olviden que el espacio es producido y el espacio es consumido. Entonces, se produce un espacio para una clase social que lo consume. Entonces, para que cuando se encuentran, por ejemplo, el caso del área que se llama gentrificación, que ahora están usando esa palabra para cualquier cosa, que no voy a contar eso que les conté antes, pero entonces, el mercado inmobiliario está de ojos abiertos constantemente. No le conviene al mercado inmobiliario que las áreas se desvaloricen, que las áreas de la ciudad caigan en segmentos de poca valorización. Entonces ellos van buscando constantemente nichos donde aplicar el capital para determinadas clases que puedan ir a ocuparlo. Ahora, claro que ninguna ciudad y ningún mercado inmobiliario quiere que el pobre vaya a vivir al centro, porque el centro es lo que los ingleses llamaban de city, o sea, el corazón donde se originó la ciudad. Es claro que como están ahí las obras, lo que Milton Santos llamaba de el área donde está la esencia de nuestra historia, el comienzo de nuestra historia, no quieren que se desvalorice totalmente. Entonces, en esos nichos, como estaban explicando ayer unos compañeros, el mercado inmobiliario invierte para un tipo de población que va a vivir. Entonces, por ejemplo, solteros que están estudiando cerca de los hospitales, futuros médicos, entonces están aplicando en edificios de 18 metros cuadrados, de 20, hasta 35 metros cuadrados, lugar donde no puede ir familia, y que son carísimos, no tienen garajes, tienen bicicletario, entonces ocupan esos lugares que no son gentles. Imaginen que quien vive en un departamento de 35 metros cuadrados no es gentle, porque también en la favela, en las villas miserias, los ranchones tienen 35 metros cuadrados. Y hay ranchones con 58 metros cuadrados. Entonces, no es gentle eso no es gentle. Eso es un personal que se aprovecha de esos lugares porque les son cómodos, no pagan alquiler y, en fin, en la noche ponen la cama y en el día levantan la cama. Entonces, el mercado inmobiliario piensa antes que más nada en reproducir el capital, entonces va a aplicar en aquello que él tiene mercado. Por otro lado, está produciendo áreas que no eran usadas, porque eran las áreas del ferrocarril, eran las áreas que ocupaban hospitales en otras épocas. Entonces, eso está siendo destruido para construir nuevas formas de condominios, condominios de varias torres, con bastante áreas
tres dormitorios, 4 dormitorios, salas y no sé qué. Cocina americana, que también eso es realmente los urbanistas y los arquitectos tienen no sé qué en la cabeza. En un país, en los países de nosotros, que se cocinan, imagínense ustedes en la Argentina, que se hacen unos bifes de 200 gramos y que sale un olor a churrasco que... ¿Cómo vas a tener una cocina americana que tenés la sala junto con la cocina? Entonces, en el Brasil, que se cocina el frijol todos los días, y el frijol con frituras y demás, ¿cómo lo vas a tener? Entonces, copian lo que después se torna imposible. En Buenos Aires yo estuve mi hija tiene en Buenos Aires una sala maravillosamente grande y aquella ventanita que va a la cocina y la cocina chiquita que no cabemos las dos cuando estamos juntas, ¿no? Y también no tienen lavandería, la máquina de lavar está dentro de la cocina. Entonces eso para Latinoamérica no sirve porque las mujeres, las familias latinoamericanas todavía cocinan. Y nuestras comidas pero los americanos no cocinan, ¿no? Entonces, si es bueno para americanos, no es bueno para latinoamericanos. Entonces, y en esa línea, entonces, para ir entonces acercándonos a una conclusión, ¿qué transformaciones le hacen falta a la disciplina de la geografía aquí en América Latina para entonces empezar a producir nuestros propios modelos, nuestros propios conceptos y dejar a un lado la imitación, la copia de esos modelos que entonces no aplican a nuestra estructura, ¿verdad? A nuestro país, a nuestros cuerpos, a nuestras ciudades? ¿Qué hace falta entonces? ¿Cuál es el camino que usted cree que nosotros debemos emprender para esa transformación? Bueno, yo pienso que primero que nada las clases de geografía urbana, las clases de geografía agraria, porque también hay muchos conceptos dentro de la geografía agraria que no se adaptan a nosotros. Me acuerdo de unos años atrás en un encuentro que yo tuve, había gente hablando todavía de Bocage y Openfield. Nosotros nunca tuvimos eso. Entonces, cada uno de nuestras ramas, la geografía por esencia es interdisciplinar. ¿Y cómo es interdisciplinar? En cada una de porque todo pasa en el espacio, no hay nada que no pase en el espacio y todo tiene espacio y tiempo, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que empezar por ahí, hacer que el espacio y el tiempo, cuando nosotros hablamos delante de nuestros alumnos o cuando nosotros participamos de grupos de planeamiento, exponer nuestra forma de pensar el espacio y el tiempo. Entonces, porque las cosas se hacen con tiempo, no se hacen todos los días. Yo no soy hoy lo que era 20 años o 30 o 40 años atrás. Repetí también muchas cosas que me enseñaron. Eso uno va teniendo a partir del momento que vas teniendo una formación teórico-metodológica, una epistemología de la geografía en función de nuestras características, sobre todo interdisciplinar y interdisciplinar y interrelacionar por ejemplo, especialmente con planeadores, y disculpen mi portuñol, pero son muchos años en Brasil, con planeadores, con gente que trabajamos, con otras especialistas en otras disciplinas, poner esto que nosotros pensamos. Yo trabajo ahora en un curso que se llama, soy profesora de un curso interdisciplinar que se llama Programa de Integración de América Latina, y trabajo con todo porque es interdisciplinar. Entonces hay economistas, hay historiadores, hay antropólogos, hay todas, inclusive gente de la física, de la química, todo lo que ustedes puedan imaginar existen ahí. Y lo que más les deja admirados es justamente esa epistemología que yo tengo, que es producto de Milton Santos junto con Boaventura de Sousa Santos. ¿Lo conocen a Boaventura de Sousa Santos? Bueno, él me dio algunos de los principios que yo manejo hoy. Por ejemplo, el sujeto y el objeto no se enfrentan, se autoalimentan. Y en segundo lugar, ese es un gran principio, el sujeto se objetiviza y el objeto se subjetiviza. En primer lugar. En segundo lugar, no hay respuestas absolutas. Las respuestas valen aquel momento y aquel lugar. Entonces lo que yo pensaba ayer puede ser que no piense hoy.
Y en tercer lugar, lo que él nos enseñó es justamente que hoy no se busca llegar a la verdad, porque la verdad no existe. ¿Cuál es la verdad? Hoy se llega a las posibilidades. Entonces lo que nosotros analizamos hoy es las posibilidades que nos permite la ciencia hoy. Bueno, pues muchas gracias, profesora, por sacar un tiempo dentro de este espacio, ¿verdad? En el legal, en este encuentro de compartir saberes, conocimientos y seguir creciendo, ¿verdad? Gracias. Dentro de la disciplina. Así que vamos por más, por nuevas miradas hacia la geografía, por el crecimiento de la geografía en América Latina, y pues nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, profesora.